El diario de la bruja. Esta leyenda ocurrió hace unos 400 años. Cuentan que una persona tuvo que pasar por amargas experiencias al vivir acosada por una bruja durante toda su vida. Escribió en un cuaderno sus experiencias y luego falleció. El cuaderno comienza relatando que Josué era un hombre al que le gustaban las fiestas y tenía fama en el pueblo de ser muy mujeriego. El escrito cuenta que una noche de esas, en las que Josué salía de juerga por ahí, aproximadamente a las 12 de la noche, cuando sus hermanas estaban haciendo tamales para vender al día siguiente, estaban trabajando muy bien, cuando de repente sintieron un grito espeluznante que horrorizó sus oídos. Todos los perros comenzaron a ladrar y a aullar al unísono, y las mujeres corrieron deprisa hacia el solar de la casa, encontrando ahí a Josué, frío y con una cara de horror escalofriante. Lo tomaron y lo acostaron en su cama, pero esa noche no pudo dormir. Dicen que se quedó dormido hasta las 6 de la mañana, cuando ya asomaban los rayos del sol por su ventana, y solo así pudo tomar una siesta. Se levantó a las 3 de la tarde, y ya recuperado, les contó lo que le había sucedido. Dijo que había estado tomando con sus amigos, y que se le hizo tarde, pues ya casi daban las 12 de la noche, por lo que decidió bajar a su casa. En esa época no había muchas casas y el camino era de tierra. Miró el reloj y se dio cuenta que eran las 12 en punto. ¡Ave María Purísima! Cuando estaba a punto de persignarse, notó que una extraña silueta salía de un callejón. La silueta en cuestión era la de una mujer alta, delgada y de buen porte, pero sencilla, pues vestía como si fuera una mujer de pueblo, aunque sus facciones eran distintas a las de las mujeres de aquel lugar, y eso le llamó la atención. Josué se quedó mirándola y le dio las buenas noches, mientras se acercaba a ella para mirarla mejor. Escuchó cómo aquella mujer le respondía con una voz muy grave: «No te vas conmigo al mismísimo infierno, porque no puedo contra ese rosario que llevas en el pecho. Maldito sea tú y tus descendientes, los esperaré en el Averno». Diciendo esto, la mujer sonrió y únicamente se vieron los dientes, que según Jacinto, eran tan afilados como una cuchilla, porque su cara estaba cubierta por gusanos blancos, pequeñitos, que se escurrían de sus cuencas, y su boca, al mismo tiempo que expelía un horrible olor a azufre. Pasaría mucho tiempo para que Josué olvidara tan horrible experiencia. Hasta dicen que se reformó, dejó de tomar para mejorar su vista, y por fin sentó cabeza. Se casó con una mujer muy buena que lo quería mucho. La pareja se fue a vivir a un pequeño poblado de nombre San Antonio, y decidió que ya era hora de tener un hijo, pero ellos no se imaginaban lo que iba a suceder. Luego de un año de espera nació un hermoso niño al que nombraron Jacinto. En el hospital, antes de que la feliz pareja se fuera con el recién nacido, una enfermera les dijo que bautizaran a su bebé, que era preferible hacerlo ahí mismo, pero la pareja quería celebrar en grande con una fiesta, ya que llegaran a su casa. Hicieron caso omiso del comentario de la enfermera, y tomando a su bebé, se fueron muy contentos hacia su hogar. En la tercera noche de vida de Jacinto, la pareja, muy cansada por cuidar al niño, cayó rendida en su cama. Pero la tranquilidad no duró mucho tiempo. La pareja comenzó a sentir cómo miles de pequeñas manos se posaban sobre el cobertor de la cama, jalándolo, mientras escuchaban los llantos del niño, y de pronto, de la nada, escucharon un penetrante y escalofriante aullido que los dejó petrificados por unos segundos. Así de rápido como comenzó todo, y con la misma rapidez concluyó. Lo único que podían escuchar en la oscuridad era el latir de sus propios corazones y sus agitadísimas y profundas respiraciones. Cuando, después de despertar de ese horror inframundo, la madre volvió en sí, corrió a la habitación de su pequeño niño, temiendo ya lo peor, y para su horror, lamentablemente, encontró en la cuna el cuerpo sin vida de su pequeño bebé, que yacía inmóvil. Durante el funeral del pequeño y dulce Jacinto, apareció repentinamente la tétrica figura de la mujer que muchos años antes había amenazado a Josué en ese callejón oscuro de la ciudad. La confesión de Margarita de Benavides. La mujer estaba evidentemente torturada, con las muñecas sangrantes y la cabellera despeinada.
con una mirada siniestra entre burlona y cruel, bajo el caldazo, horas antes de su propia ejecución. Declaraba Margarita de Benavides a los jueces del Santo Oficio haber pertenecido a una secta de brujas en la provincia de Guanajuato. Los testimonios de aquella mujer fueron recogidos por escribanos de la Santa Inquisición, y aunque los papeles originales fueron robados de la Iglesia de la Virgen de la Caridad, todavía se conservan unos escritos basados en los originales, hechos por otros escribanos que lograron así perpetuar esta historia. Cuenta doña Margarita de Benavides que su iniciación se dio muchos años atrás, cuando ella era sirvienta de un noble señor, don Rodrigo de Arguinzonis, en una noche en la cual llegó un hombre desconocido, un huésped del patrón que le invitó a un festejo, al cual ella no sentía deseos de asistir, pero ante los ruegos de su propio señor, se dio a acompañarlo a tal reunión. Llegaron a una llanura lejana de la población en medio de la más completa oscuridad de la noche, y ella, sintiéndose verdaderamente pasmada, comenzó a temer, pues estaba muy oscuro y apenas conocía al hombre aquel que la había llevado hasta este sitio. Al acercarse más y ver que había mucha gente, descubrió que la reunión estaba llena de personas que hacían ritos e invocaciones a seres demoníacos. Las danzas y oraciones se elevaban alrededor de una hoguera increíblemente alta. Vio a aquellas personas desnudas o solo cubiertas con simbólicas túnicas negras. Cuenta que enseguida, antes de que saliera corriendo de ese lugar, una hermosa mujer le ofreció de beber un líquido extraño, que inmediatamente la hizo sentir exaltada, y unos segundos después se vio a sí misma despojándose también de su ropa para acompañarlos a bailar. Embriagada en esa euforia, seguía los movimientos más maliciosos y obscenos que los demás hacían con sus desnudos cuerpos, brillando de sudor ante aquel fuego que parecía ser del mismísimo infierno. De improviso vio surgir entre las llamas una demoníaca y enorme figura, como de un hombre astado. Tenía las patas de una cabra negra, y su torso desnudo era de un color cobrizo. Los hombres y mujeres que estaban ahí comenzaron a reverenciarlo, y lo escoltaron a un pequeño altar de piedra frente a la fogata. Más pronto de lo que recordaba, los brujos la tomaron a la fuerza para llevarla hacia él, y en ese estado de completa alteración, la ofrecieron como prenda a la horrible bestia. La bruja relataría una serie de obscenidades inenarrables, que fue evidentemente borrada por los escribanos del Santo Oficio, pero después de la interrupción, el relato continuaba. Repuesta ya de aquel episodio, la bestia le entregó un pequeño costal de piel de cabra. Le dijo que no lo abriera y que jamás confesara lo que había sucedido aquella noche a nadie. Le dio el poder para empujar y causar el mal a quien ella deseara. La convidó a que ahí, donde ella estuviera, realizara todo el mal que le fuera posible hacer. Dándole un pequeño libro, le dijo que sería su guía para aprender maleficios y supercherías. Posteriormente la tomó nuevamente para cerrar ese pacto con su cuerpo. La fiesta se prolongó hasta antes del amanecer, y la bruja regresó a casa de sus patrones con una nueva idea en la mente: acabar con la aventura de su hogar y arrebatarle sus bienes, hasta verlos sumidos en la más completa miseria. Siempre había sido pobre, y la sola idea de poseer las riquezas de la casa, a la cual prestaba servicio, se apoderó de su imaginación, dando paso a una de las desgracias que acabarían por delatar su monstruosa identidad, pues enseguida contó: tiempo después de mi primer intento por embrujar y seducir al señor de la casa, di a luz a un varón que resultó tener los ojos rojos de un murciélago y las patas de cabra como las de la bestia. Un odio infinito se apoderó de mi ser, y le quité la vida con una sábana rodeando su cuello. Su carne blanda sirvió de festín a los perros. Intenté nuevamente quedar preñada de don Rodrigo, y lo logré, pero la historia del nacimiento fue la misma. Una criatura horrenda, maligna, que no podría reclamar nunca la casa como su legítimo patrón. La historia se repitió 5 veces, pero siempre el recién nacido terminaba fallecido por mis manos. Y mi odio crecía, y crecía a tal nivel de frustración, que terminé por quitarle la vida a la esposa de don Rodrigo, para verme al fin dueña y señora de aquel lugar.
Si no lo hacía de una forma, podría ser siempre de otra. Pero ya ven que el diablo estafa incluso a sus más fieles servidores, y yo no sería la excepción. Una de las doncellas de la esposa fallecida me descubrió entre las ropas el pequeño libro de hechizos, el cual dio a mi esposo. Horrorizados por la historia de la bruja, los jueces enseguida ordenaron prender la hoguera y quitarle la vida a aquella mujer, para así terminar con sus pecados. El pacto de María de Ocampo. Es sabido que en los pactos diabólicos Satanás brinda a sus protegidos ayuda y salvaguardia a cambio de una entrega total. El nuevo seguidor está obligado a renegar de la fe y rompe por completo con la promesa que lo unía a su antiguo señor. El caso de María de Ocampo fue denunciado por ella misma a uno de sus familiares, antes de ser procesado ante los jueces de la Santa Inquisición en Puebla, en tiempos de la colonia. Ya había yo contemplado la idea de vender mi alma al diablo para alcanzar conocimiento sobre la magia, pero nunca me había sentido tan tentada como cuando vi a aquel señor vestido de negro ofreciendo comprar almas a la salida del camposanto. Una de esas veces que regresaba de recoger huesos y buscar entre la tierra desperdicios de los fallecidos, me pareció extraño, pues yo sabía que el diablo, al realizar el pacto, siempre aparecía rodeado de arpías, centauros y otros seres terribles, pero no opuse resistencia a su llamado, y me acerqué diciéndole que yo estaba dispuesta a venderle mi alma a cambio de aquello que yo más deseaba. Sin decir más, el demonio pidió mi cuerpo, y guiándome a una cueva ante varios testigos, tomó mi carne y sustrajo unas gotas de mi sangre para firmar un viejo y larguísimo pergamino retorcido que extendió a lo largo de la cueva. En dicho documento establecía mis deberes y derechos como aliada de Satán. Me hizo repetir palabras que me hacían renegar sobre la fe cristiana, y me dijo que debía apartarme del camino de Dios y de la protección de la Virgen. Me dio un nombre nuevo. Fue menester que abdicara a mi familia carnal. Me vistió con un ligero vestido negro que comencé a usar desde ese día sobre mi cuerpo, y me enseñó a llamarlo mediante un círculo mágico grabado en el suelo, en el que debía respetar minuciosamente los signos cabalísticos y extraños nombres de entidades diabólicas que lo rodeaban. Siempre debería usar velas, ofrendas, y utilizar siempre un cuchillo cubierto con mi sangre. Antes de hacer cualquier sacrificio debería aprender a invocarlo con el uso del latín, mientras mezclando maldiciones y arcaicas oraciones al demonio, me daba la tarea de quitarle la vida a algún animal o persona, dependiendo de lo que fuera a pedir que me concediera. Al principio mis sacrificios los hacía con ovejas y gallinas negras. Conforme notaba los enormes avances en mis negras hechicerías, comencé a realizar sacrificios horrendos con personas, donde practicaba el mal todo lo que más podía. Mientras más pecaminosos eran mis sacrificios, mi magia crecía en fortaleza y efectividad. Llegué a sacrificar para el demonio niños recién nacidos. Incluso durante algunos aquelarres, daba a mis hermanos de comer el despojo de aquellos tiernos infantes, y puedo decir con sinceridad que más de 30 veces probé su exquisita carne, regodeándome de la crueldad de mis actos y celebrando la protección del diablo, que encubría mis más perversas abominaciones. Sin embargo, no era cosa fácil obtenerlos, pues tuve que hacerme pasar por partera. Con la ayuda de mi magia negra lograba que los niños al nacer parecieran fallecidos. Así era fácil reclamarlos para mi señor, cuando dejados en sus frías tumbas, los sacaba y recogía para hacer de ellos mis ofrendas favoritas. Es por eso que nunca tuve problemas para suministrar de libación en los aquelarres, y también pasaba desapercibida ante la mirada de los habitantes del pueblo, que no llegaban a imaginar nunca lo que yo hacía detrás de esas gruesas paredes de mi casa, ni bajo la luna de mi patio. Era tanto mi anhelo por el conocimiento oscuro, que incluso cometí un segundo pacto con el diablo, donde me comprometía a redoblar mi maldad con ahínco sobre todos los seres vivientes. Fue en esa alianza que mi esposo me obsequió con una marca diabólica, una señal imborrable producida por su toque al cerrar el pacto. Esta marca la tengo en la pierna izquierda.
un lunar cubierto de pelo. Una segunda etapa de maldad se apoderó de mi ser, y cobijada por el dinero que había hecho gracias a mis negras hechicerías, disfruté una vez más de la impunidad. Le quité la vida a mis propios padres, envenené a mi marido, al hijo de una criada, e incluso di palizas a eclesiásticos, e hice torturar y azotar a todos aquellos que se oponían a mi voluntad. María de Ocampo respiró profundamente y falleció sin ser procesada. Dicen que su negra alma ríe a carcajadas desde el infierno, y que la noche de muertos regresa todavía a arrebatar la vida a los niños más pequeños.